Bueno, no he iniciado aún, pero bueno. Cuando ustedes ven este título, bueno, van a pensar, ok, de regreso a la escuela de medicina, microcirculación, primero los primeros cursos de fisiología, pero ahora está dentro de la terapia intensiva de los cuidados intensivos, porque algunos de los aspectos de la microcirculación están dentro de esta área de la medicina. Entonces, soy fisiólogo, no soy un doctor clínico. Entonces, todo lo que les diga el día de hoy es para estimularlos en pensar cómo van a tratar a sus pacientes, no como un consejo de cómo tratarlos. Entonces, habiendo dicho esto, trabajo en 2 lugares, en el Departamento de Fisiología del Centro Médico de Ámsterdam y en cuidados intensivos como miembro staff de la oficina en Rotterdam. También tengo un interés muy particular. Estoy dentro de la visión médica micro, que les hablaré el día de hoy sobre este tema. Entonces, no sé si algunos de ustedes han leído mis ponencias anteriormente, en las sesiones anteriores, porque voy a repetir algunas de las diapositivas que ya usé en otras ponencias, pero les quiero hablar el día de hoy es que el paciente que ha sido resucitado, el séptico, que no hay mejora en este paciente a pesar de el oxígeno o de la presión, puede tener esta base ácida y puede tener la hipoxia. Y ya que esté normalizado el flujo de oxígeno normal o supranormal, porque son pacientes muy difíciles que están en estas terapias intensivas y es nuestro foco de interés. Entonces, en un escenario como este, bueno, debe de haber aquí algún problema con el oxígeno, que sea poco, porque en el procedimiento de resucitar no fue exitoso. Y quiero discutir el día de hoy en dónde este compartimiento oculto se encuentra, cómo monitorearlo y lo más importante, cómo tratarlo. Entonces, lo primero debemos de ver algo de fisiología y para esto necesitamos ver el choque, porque de lo que estamos hablando es no el hipotensivo, el cardiogénico, sino el de obstrucción o el hipovolémico, porque en cuanto al rendimiento cardíaco, sino la microcirculación que está fallando y necesitamos resucitarlo. Estamos hablando el choque distributivo, que es el que se normaliza la tensión y también el rendimiento cardíaco, pero hay un problema de distribución en la circulación en el cuerpo y entonces por lo tanto hay áreas que se ven como si hubiera un rendimiento bajo cardíaco y lo tenemos que normalizar. Y es por eso que Max Heriwald, el padre de la microcirculación, que describió este choque distributivo. Y este es nuestro reto, porque está oculto en algún lugar del cuerpo. Y también es un problema de obstrucción y finalmente de la microcirculación. Y si vemos la fisiología de cómo se ve la circulación, entonces podemos entender fácilmente por qué solo midiendo la tensión arterial, los gases en los compartimientos arteriales y venosos, nos dice muy poco de lo que está pasando en las diferentes regiones de los diferentes órganos en donde donde se proporciona de acuerdo también a las condiciones metabólicas. Y si vamos un paso más y vemos a la microcirculación, fácil podemos entender por qué puede haber problemas aquí que no se pueden ver por estos corredores que están presentes entre los compartimientos arteriales y venosos. Y si vamos un paso más allá, dentro del tejido, y vemos la mitocondria, en donde el 90% del oxígeno se utiliza más, no hay medidas que nos den información sobre los problemas que tenemos ahí. Y cuando vemos a la microcirculación en modelos animales o ya en casos clínicos, vemos áreas como estas.
áreas en donde hay mucho flujo, en donde hay otras áreas en donde no lo hay tanto. Y esta es la fotografía del choque de distribución. No responde a la terapia. Y si vemos lo que hace la sepsis a la microcirculación, todo en la microcirculación se altera. Y como inflamación y la activación, ya no funcionan las células rojas, ya no entran en los capilares. Las células endofiliales también tienen unas funciones de barrera que ya no funcionan. Y si esto ocurre por un periodo más largo, no se corrige en la terapia, van a tener áreas hipóxicas y ya que no funcionan. Y lo que les voy a mostrar el día de hoy es que este escenario no se pueden detectar solamente por el rendimiento cardíaco, otro tipo de variables. Lactate nos dice si las cosas no están bien, pero ustedes no están tratando esa parte, sino la circulación, y esperan que la otra parte se normalice. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la microcirculación y las que están afectadas? Tenemos las células rojas, como ven aquí. Este diámetro es más grande que el diámetro capilar, y entonces se tiene que apachurrar dentro de los capilares. Entonces, si esto quedan duros, no pueden entrar dentro de la parte capilar, y entonces no van a poder transportar el oxígeno. Si vemos esta parte, y van a escuchar más sobre esto porque ya los podemos ver. Esta sustancia que tiene la parte interior de las células de este tipo no es grande, no están, aquí ven 0.2 micras, y si piensan que los capilares es de 5, ven que es un compartimiento muy grande, y dentro de este gel todas estas moléculas y receptores celulares están todos juntos, y la sepsis va a destruir esta barrera natural, cambiando y provocando un edema, y entonces los glycoquíleos se pueden construir y enfocarlos en esta área. Y luego esta capilaridad tan frágil, que es la anatomía también es muy frágil, y es especialmente cuando hay un estrés y en la parte final, la mitocondria. Hasta recientemente no sabíamos nada de lo que pasaba a este nivel. Entonces, ¿por qué es importante la microcirculación en el choque? Bueno, es porque es donde se hace el intercambio de oxígeno. Es por la razón por la que tenemos este sistema cardiovascular. Ahí está la acción, no en el sistema arterial, no en el sistema de venas. Cuando aceptamos esto es en la microcirculación, es donde se hace el intercambio de oxígeno a las células. Cada parámetro en la microcirculación es diferente que en el sistema sistémico. Aquí está la concentración, el PO2, el PCO2, el flujo, la tensión, todo es diferente, y no hay una relación sistémica entre los dos, especialmente en condiciones de inflamación. Tiene un papel central en el sistema inmunológico y es un órgano central para el choque. Entonces, cuando ustedes hablan de una falla de varios órganos, de hecho es la microcirculación el primer órgano que falla, también es el último órgano que se recupera. Es por eso debemos saber que rescatar en la microcirculación es nuestro objetivo primordial. Entonces, ¿cuál es la interacción entre la circulación sistémica? Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en perros, en donde la dobutamina se le da a un animal séptico, y viendo el consumo del oxígeno del animal, pueden ver que hay muy poca respuesta de todo este consumo al darle dobutamina. Pero si ven el corazón, ven un incremento muy grande en este consumo. Y esto es lo que sucede en muchos tipos de terapia que rutinariamente utilizan, y es muy difícil ver el estrés que se le da al órgano
Dopamina es un buen ejemplo del estrés al corazón, pero los fluidos le dan estrés a los riñones, algo que ustedes no pueden ver si solo ven las variables sistémicas. Si vemos aquí los hematócritos, lo sistémico nos dice 50, pero si ven la parte capilar es mucho menor, en 7. Si van un vasodilatador, van a ver muy poco efecto en las medidas de esta circulación, pero hay un efecto dramático en la microcirculación. Y esto en combinación con un incremento en el flujo, es por eso que la vasodilatación está bien en la microcirculación. Si ahora queremos entender por qué lo que hace la microcirculación, debemos saber la importancia clínica, por ejemplo, en modelos también animales, para ver esta relación en la circulación sistémica y microcirculación. Y aquí hay las técnicas para medir la oxigenación en animales más grandes, dando un compuesto que se pueda medir en cantidades en el PO2 en los órganos de la microcirculación. Entonces, si ahora ponemos aquí la fibra y medimos este PO2 y lo comparamos con el PO2 venoso, normalmente debería de ser más alto. Pero ahora más seguido vemos cuando hay un choque o una resucitación es lo contrario, y el PO2 del venoso es más grande que el de microcirculación y nos muestra la acción que está pasando, y es algo de lo que les quiero decir el día de hoy, porque es la asunción de esta microcirculación que es la razón por la que ustedes no ven los problemas en un nivel regional, en estas variables hemodinámicas. Veamos ahora un ejemplo. Si vemos un animal, si tiene un choque y vemos el PO2 microvascular y lo comparamos con el PO2 venoso, vean aquí que bajo condiciones normales, aquí está el PO2 microvascular y es el PO2 venoso, y con condiciones normales son iguales. Pero si el animal empieza a sangrar, ven que ese PO2 venoso va a empezar a bajar igual que el otro, pero en eso el venoso va a quedar en un valor de 25, pero el vascular va a continuar hacia abajo casi hasta 0 cuando progresa el choque. Y este PO2, este diferencial, el animal sobrevive bastante bien, pero si se detiene la ventilación al final, donde este espacio, esta distancia entre los dos PO2, el animal inmediatamente va a morir. Y si ven los diferentes órganos, este es el corazón y este es otro órgano, uno es más susceptible al choque que al otro. Y se mantiene muy bien el superior. Aquí está la medición del PO2 del coronario, del corazón, y aquí es la otra medida. Entonces, entre los órganos y dentro de los órganos esto puede ocurrir. ¿Qué pasa cuando son los fluidos? Este es un buen ejemplo de lo que pasa en la microcirculación. Aquí está el PO2 microvascular y aquí esta es la siguiente medida que ve los efectos. Aquí tenemos la hemorragia que va hacia abajo, y resucitamos al animal con fluidos y empieza a subir arriba del PO2. Entonces ven que la microcirculación está actuando independientemente y va a reaccionar o no dependiendo de las condiciones. Ahora si tenemos dos grupos de animales y les damos el choque, el uno tenemos entonces está intacto en un choque toxímico en la misma presión de 50 milímetros de mercurio, y vemos hacia el PO2 del intestino y el microcircular y hemodinámico están idénticos, sistémicamente son idénticos. Vemos
Vemos que las distancias en estos PO2 en las hemorragias es más pequeña que en sepsis. Sí, intravenoso y tóxico. Y la razón para esto es porque cuando ustedes tienen la hemorragia, tienen intacta la intrarregulación, pero cuando tienen la inflamación, como la sepsis, ya no funciona y tienen más shunting. ¿Qué tenemos que ver con la resucitación? Si tienen como punto final una variable sistémica como el rendimiento cardíaco, no les garantizan que tienen mejoraron la microcirculación. Y por ejemplo, en este ejemplo, en puercos, en el animal, y medimos la córtex en el cerebro y el PO2, ven aquí en el choque, va hacia abajo. Y si ahora empezamos a resucitar el animal, y al principio van a tener un rendimiento cardíaco de 3 litros por minuto y después a valores más normales, y pueden ver aquí no hay ningún efecto en la microcirculación. Bueno, si ahora vamos dentro del corazón con el microscopio y vemos lo que está pasando con la isquemia y con la sepsis, si ponemos un marcador el cual nos dice algo de la mitocondria, vemos estas manchas, son áreas hipóxicas, ven aún en unas células solas, hay áreas que son hipóxicas, así es que algo está pasando en el nivel celular. Así es que este es el modelo del manejo de la sepsis. De acuerdo a los experimentos que hemos ido, una vez que resucitan a su paciente, que hay áreas que tienen mucho y áreas que tienen muy poquito. Y eso nos explica desde nuestro punto de vista por qué puedes tener niveles de saturación de las venas muy buenos y aún así tener unas partes bloqueadas, lo cual no ha sido arreglado con nuestros diferentes procedimientos. Necesitan ustedes reclutar estas unidades, las cuales están presentes en diferentes sistemas orgánicos. Bueno, un par de cosas acerca de los componentes de la microcirculación. Si vemos aquí los glóbulos rojos, sabemos que debemos transportar oxígeno y CO2. Vamos a decir que los glóbulos rojos son vasodilatadores. Esto es algo nuevo de los últimos 5 días. Y los glóbulos rojos no solo son unos transportadores de oxígenos, es un sensor de hipoxia y tiene una gran viabilidad para transportar los flujos sanguíneos. Los glóbulos rojos, si los vemos aquí, vamos a darles algo de estrés. Se hacen como pelotitas, son como pelotitas aguadas, les pones alguna fuerza o les pones estrés y se hacen ovaladas. Dejas de darles este estrés y vuelven a la normalidad. Le vuelves a dar estrés y se deforman. Así es que los glóbulos rojos se supone que son flexibles. Si vemos que los glóbulos rojos no donan ninguna causa de vasodilatación durante la isquemia, si vemos hay algo especial en su organismo. Hablamos que si hay dexiemoglobina y debemos de tener algún vasodilatador en esos glóbulos rojos. Si hablamos de esto, es directamente relacionado. Esta es una foto un poco complicada, pero si entran en esta área van a encontrar mucha información muy buena en el uso de nitric oxide. Esta es mi última transparencia de fisiología.
Si ves lo que está pasando, tenemos dos determinantes importantes acerca de los transportadores de oxígeno. Primero es el transporte convectivo, el cual es el movimiento de las células rojas o glóbulos rojos. Y el segundo es la habilidad del oxígeno para pasar de los glóbulos rojos a la mitocondria de las células. Son dos componentes de cómo transportar el oxígeno, deben tomarse en consideración porque tienen que ver con el flujo y con el área capilar de la mitocondria. Vemos aquí algunos signos de disoxia regional en la presencia de una aparente acción del oxígeno. Si ves con la mitocondria, aquí en esta parte de aquí, esta mitocondria tiene un problema. Recientemente hemos introducido una nueva técnica, lo cual nos ha dado importante información en pacientes y en animales. Fue publicado en estos artículos que aquí vemos abajo el año pasado y básicamente identificamos la molécula en la mitocondria como un sensor de oxígeno que puede ser usado para funcionar como sensor del oxígeno, pero funciona sensor, pero es constante este sensor, es constantemente. Si es que si tenemos la capacidad de medir el PO2 de la mitocondria en los órganos, nos daremos cuenta que las concentraciones de oxígeno de la mitocondria es mucho más alta que lo que nosotros veíamos o creíamos previamente, 1, 2 o 3 milímetros de mercurio. Hoy nos hemos dado cuenta que es mucho más alto. Esas son buenas noticias. Las malas noticias son que en los niveles de 20 milímetros de mercurio hay una regulación del metabolismo celular, el cual empieza a hacer a los órganos que se cierren. Esto se llama una transformación del oxígeno hacia el metabolismo. Con esto puedes ver que si tomas, por ejemplo, el oxígeno y vas a condiciones normales y lo pasas, le das 80 milímetros de mercurio, lo cual no es muy bajo ni muy alto. Ves tú que las células del oxígeno saben qué es lo que pasa. Si usas demasiado oxígeno, a la persona le da sueño. No debes de usar demasiado oxígeno. El oxígeno es muy bueno, pero no tanto. Vamos a hablar a todo esto. ¿Qué vamos a hablar acerca de los tumores en el cerebro? El problema de estos tumores en el cerebro es muy importante. Hemos hecho muchas pruebas en animales. Aquí vemos esto en el microscopio. Es importante porque puedes trasplantar órganos. En la cirugía puedes trasplantar esto o trasplantar simplemente superficies de los órganos. Y como puedes ver, esto ha resultado en muchas investigaciones, porque antes no podíamos ver la microcirculación. Hoy en día nos podemos dar cuenta de cómo funciona la microcirculación. Esto es en el cerebro, por ejemplo. Abajo está un gioma, una metástasis y un tumor. Vemos a ver, si vemos las manchas negras son la hemoglobina de las células. Y esta estructura granular, como si pueden verla, es exactamente lo que pasa cuando se hiperventila el paciente durante la cirugía. Pasa esto. ¿Qué hay acerca del paciente séptico? Bueno, para cuidado intensivo el mejor lugar es abajo de la lengua. Los medicamentos deben de ponerse abajo de la lengua. Todo lo que queremos que actúe rápido debe ser posicionado abajo de la lengua porque está entre el corazón y el cerebro, porque la arteria sublingual, como pueden ver en este angiograma, deja que suelte y vaya directamente al lugar que debe ir. La sustancia es un lugar muy relevante que debemos de ver. Así es que si ven en la literatura de esta primera técnica que se llama imágenes OPS, y nos da muchas opciones, porque es claro de todo lo que está ocurriendo en los vasos capilares.
Si vemos, esta es una imagen OPS y esta es una imagen nueva, SDF. Está mucho más claro, todos los vasos dilatadores, y todo es más fácil si lo vemos a través de la lengua. Créanme, todo sublingual es mejor, es más efectivo. Podemos hacer números que nos den información acerca de las funciones de la microcirculación. Así que evaluando los métodos que nos den un número para reflexionar y ver qué tan buena es la microcirculación. En nuestro grupo aquí está un compañero que ha hecho uno de los mejores métodos que hemos monitoreado para ver cómo, miren, vean estas líneas que cruzan los vasodilatadores y las venas y el sistema circulatorio, y lo ponemos el papel en cuidado intensivo. Tenemos aquí las personas que están a cargo del área de terapia intensiva, los cuales han hecho trabajo muy importante en esta área, y estamos juntos y nos vamos a poner de acuerdo para que les den todos los tips de la microcirculación. Pero bueno, vemos los problemas que vemos en sepsis, no son solamente en sepsis, fue en un largo número de este tipo de problemas, de los cuales sabemos que tiene que ver con los componentes de los fármacos. Este es un ejemplo que hicimos en Tailandia, en Bangladesh y en malaria. Son pacientes de malaria que están en coma. Ellos tuvieron una operación de microcirugía para mejorar su microcirculación. Tampoco podemos ver en otros componentes en la microcirculación, porque no es nada más un enfoque circulatorio, hay que ver todo esto en detalle. Si vemos aquí cómo medir el grosor de la glicocálix usando imágenes SDF. Si vemos acá los capilares, y recientemente les podemos marcar esos pacientes de Taiwán con diabetes. Es claro que el glicocálix es muy útil en estos casos. ¿Cómo se ve la circulación normal? Estos son los tipos de imágenes que ustedes pueden ver. Pueden ver las células solas, por ahí, una por una. Como ven, esta parte son leucocitos. Puede decir que estas son venas, porque de una salen dos. Si de una salen dos, es una arteria. Si salen de la arteria unas venas chiquitas, son venas. ¿Cómo se ve? Si vas a un ataque cardíaco. Es una condición en la que todo se para, todo para. Y hay muy poquito flujo. No hay secreto acerca de esto. Como ven, los grandes vasos dilatadores y los pequeños vasos dilatadores, cómo se distribuye en el shock y cómo está fluyendo todo esto en los vasodilatadores y en los capilares. Así que nos dimos cuenta que había diferentes tipos de choques. Vamos a ver algunos diferentes tipos de imagen que ustedes pueden obtener. Estas películas que les voy a pasar las pueden bajar de internet. No sé por qué apareció esto que no lo quería yo. Si vemos aquí un paciente con sepsis, pueden ver aquí que no hay áreas de fluido. La mayor parte de las células pequeñas están fluyendo, pero la fuente fuerte de fluido no se ve. Aquí está flujo normal. Aquí está la misma área. Vean esos capilares. Vamos a cambiar al bombeo y van a ver exactamente. Vamos a ver con los flujos. Tienen muchas limitaciones difusivas, porque las células... Ay, disculpa, ¿alguien le puede decir que se fue el sonido? No le escucho. ¿No le escucho?
Something happened with the microphone. No. Yes, let me see. Okay. Now it's okay. No. One moment, please. Let me call the person to change the battery. There he goes. Bueno, mientras tanto, así es que si regresamos a la transparencia anterior, vemos aquí que hay partes que no están concentradas en esto, pero vemos que hay fluido y vemos esta célula enferma que va por ahí. Este es el enfermo que les platiqué en Malasia. Este es un paciente hiperdinámico con sepsis que ha sido resucitado. Hacemos esta microcirculación y ven áreas que completamente no están funcionando. Esto fue que el paciente tuvo un ataque cardíaco muy fuerte y bloqueó ciertas arterias. Vemos aquí un flujo hiperdinámico. Todo está yendo tan rápido que no vemos que se pare nada. Si vemos los glóbulos rojos tienen tiempo para absorber el oxígeno y van rápido en la microcirculación. Así es que eso les da alguna idea de los diferentes tipos. Creo que mi PowerPoint está medio mal. Creo que vamos por acá. Así que todo esto se ha hecho muy actual cuando vemos todo este trabajo. Cuando ven el Dr. Becker de Dubois, ha visto en pacientes que no han sobrevivido después de la resucitación porque no han tenido la suficiente microcirculación. En este estudio nos dimos cuenta que no había diferencia en las hemodinámica y oxigenación variables, en las variables sistémicas, hemodinámicas y de oxigenación, o del monto o tipo de acuerdo al monto o tipo de medicinas que se usaron entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Y luego al final ellos volvieron a ver cuáles parámetros midieron y qué les va a predecir lo que pasa después de una semana. Encontraron entre los sobrevivientes y no los sobrevivientes ninguna diferencia en el sistema, no diferencia en el monto de medicina que se les dieron, no diferente en el tipo de medicamentos, en el tipo de tratamiento. Sin embargo, si el procedimiento de resucitación no fuera efectivo en las primeras 8 horas de la resucitación y de la microcirculación y promover el flujo, esta persona se va a morir tarde o temprano durante su estancia en cuidados intensivos, va a entrar en crisis y va a tener un ataque y va a morir. En un estudio europeo, y por ejemplo, por supuesto, sabemos que en Estados Unidos han hecho tantas investigaciones como las hemos hecho en Europa. Hay un estudio aquí nuevamente del grupo de Jallinger y de Hollenberg allá en Holanda. Así es que, ¿qué hay acerca de tiempo y lugar? ¿En dónde miden? ¿En el intestino, en la lengua o dónde? Mi amigo Burma solamente ve a un grupo muy selectivo de pacientes que han sufrido un ataque, se han elegido para llevarlos al hospital, que tienen un ileostoma, un colonstoma, estudio de colon, y que han desarrollado sepsis. Es que si ustedes exactamente ven o saben cómo se desarrolló la sepsis y cuándo se desarrolló, pero en este caso estos pacientes que han sido operados, sabemos que la sepsis surgió
después de la operación. Podemos darnos cuenta con un estudio bajo la lengua. Aquí estamos viendo, pueden ver el intestino muy bien. El día 1 abajo de la lengua y el siguiente día en el estómago, en el intestino, y cómo mejoró el flujo. Y se tomaron todo el grupo de pacientes como un grupo completo, pero si ves uno por uno, ves que pudieras tener en el día 1 una buena prueba de lengua y una mala prueba de intestino, o viceversa, no había ninguna correlación. Pero el día 3 había una correlación entre el intestino y la lengua. Así que eso nos muestra cómo el tiempo es un factor muy importante para sacar adelante a los pacientes. La sepsis avanza conforme pasan los días y es más difícil sacar adelante al paciente. Y este es un estudio hecho por mi muy buen amigo Dubin de Argentina, el cual ha colaborado en el área de séptica para poder hacer investigaciones, y ha investigado en el intestino y abajo de la lengua, y vio que habían áreas en el intestino que no eran responsables al flujo de la resucitación, y abajo de la lengua sí, y esta es la razón por qué ustedes tenían CO2. Así es que vamos a ver qué acerca de esta circulación. Vemos que hay una disparidad entre la perfusión de la piel y las alteraciones de la microcirculación sublingual. Las de oscuro son pacientes que han tenido un ataque séptico y una severa sepsia. Y realmente aquí vemos el índice para ver. Estudio ha sido aceptado. Así es que microcirculación es una cosa. Finalmente, la resucitación. Bueno, la resucitación está apoyando la bomba, el corazón, dando oxígeno, dando volumen y un tono vascular efectivo. Así es que ustedes saben que las terapias tienen un lado bueno y un lado malo. Ustedes lo saben en su práctica rutinaria cada día. Así es que si ven abajo de la lengua el número de vasos capilares que tenemos y el número de tejidos que hay en la parte de abajo de la lengua, en un estudio hecho por John de Baker, pueden ver que al principio de la resucitación y antes de la resucitación, ustedes tienen algunos capilares que están funcionando con CO2. Y luego ven aquí el área de cómo están iniciando con la microcirculación y cómo realmente los capilares fueron reclutados. Y la resucitación y la reclutación es bueno para la microcirculación. Estamos obteniendo fluidos. No debemos olvidar acerca de los flujos. Los flujos no solo algo que expanda el volumen, hacen muchas cosas. No solo expande el volumen, cambian el PO2, distribuyen bien el flujo de la sangre. Por eso tenemos hemoglobina. Así es que mientras más volumen des, vas a tener mejor control del paciente. Cambia la viscosidad, cambia la anemia metabólica y hay un problema de la inflamación. Volumen no es solamente el volumen, es un medicamento que le estás dando. Especialmente en los pulmones es sumamente sensitivo para el tipo de fluidos y el monto de medicamento que se le esté dando en cirugía postcardíaca, corazón abierto, después de un ataque a corazón. Veamos qué pasa aquí. Si vamos a ver, esta es la parte central de los riñones, esta es la médula, y la médula cómo funciona totalmente diferente. Y aquí después, si tienen flujo, vas a ver cómo está perfectamente bien la médula y vamos a ver los cambios en esta parte. La médula obtiene más volumen cuando tienes fluidos. Si vas en la parte de abajo de la lengua, por ejemplo, durante la cirugía de corazón, cuando se pone la bomba y todo el fluido va en el área de circulación y tiene una baja en presión sanguínea, si ves en la microcirculación abajo de la lengua, como en eso,
Esto más o menos había una similaridad entre 25 de 30 pacientes. Ven la capilaridad, al lado derecho es después del switch hacia CPB y en el lado izquierdo es antes del switch hacia CPB. Esto es una transparencia muy interesante. Es una investigación nuevamente de mis amigas Balzac y Boker. Si vemos los efectos de butamina en alteraciones de microcirculación en pacientes con un choque séptico, es independiente de sus efectos sistémicos. Vemos aquí la primera línea con dobutamina, aumenta el porcentaje para poder activar los capilares. Si vemos en la relación entre los capilares difusos y el rendimiento cardíaco, no hay correlación acerca de esto. En la sepsis, por supuesto. Si lo ven en personas que no tengan sepsis, sí hay una correlación entre estos dos. Si vemos en la presión arterial, en los cambios de la presión arterial, no hay ninguna relación entre cambiando la presión arterial y mejorar la circulación. Si vemos aquí que hay acerca del manejo del lactate, si ven en la mejora de la profusión capilar, hay una relación entre la mejora y el monto de capilares, mostrando un efecto directo que la mejora del bombeo tiene en la microcirculación. Finalmente quisiera discutir con nosotros vasodilatación, que es algo muy importante y les mostraré aquí por qué si tienen una vasoconstrucción capilar. Si vemos aquí esta microcirculación, empieza desde arriba y baja, y esto será la entrada de la microcirculación. Si vemos la aorta, es la aorta, va a cambiarse la presión hacia los componentes y va a dejar su microcirculación, el esquema de su microcirculación. Estás en el jardín regando las plantas, por ejemplo, y alguien viene y aprieta la manguera, la presión se sube y las flores no tienen nada de agua, ¿sí? Pero si hacen más grande la manguera, entonces pueden ver que la manguera la aprietan, pero sale agua y las flores tienen agua. Es lo mismo que pasa, es el mismo ejemplo que doy siempre porque es lo mismo que pasa aquí. Si vemos el estudio, y es muy importante eso en la presencia de un flujo adecuado en la resucitación. Ayer que vi, en las presentaciones que tuvimos ayer acerca de el volumen contra la presión, si vemos abajo de la lengua, antes, aquí están los pequeños capilares, aquí están los vasos dilatadores medianos en la del medio y los vasos dilatadores mayores en el lado derecho. Al principio los capilares y las vértebras estaban aquí. Nuevamente había un componente y vimos una mejoría en la microcirculación en todos los diferentes tipos de vasodilatadores. Quisiera mostrarles esta película o esta transparencia última, como lo último que voy a pasar. Bueno, si vemos aquí la microcirculación, no hay flujo. No hay mala presión, pero tampoco muy buena. 23 grados hay de temperatura, el CBP muy alto, no se le está dando nitroglicerina al paciente. Vemos aquí cómo se recuperó la microcirculación y cómo vemos el cambio. Vea cómo la temperatura periferal se subió a 32.7. Y esto es muy bueno para el paciente. Así que mi última transparencia, y gracias por su paciencia y por su hambre que han suspendido por media hora.
Si vemos la microcirculación, primero debemos de estar pendientes, que debemos de corregir la heterogénea patológica del flujo. La microcirculación, debemos de tomar medidas antiinflamatorias con antibióticos, y sabemos que esto nos va a ayudar, la microcirculación, activando la microcirculación nos va a ayudar al control de la inflamación, ya que funcionen bien los vasos dilatadores y las coagulaciones, nos va a ayudar a los vasopresores y a todo. Así que en conclusión, quise decir que un choque distributivo tiene un mal diagnóstico con dificultad para definir los puntos finales de hemodinámica. Y creo que es una variable. Esto causa una distribución en el nivel capilar de en la microcirculación. Es la razón por qué al distribuir este choque no puede ser monitoreado adecuadamente por parámetros hemodinámicos sistémicos. Así es que las imágenes SDF nos ayudan, y realmente activar la microcirculación nos va a ayudar mucho. Abra la microcirculación y déjela abierta. Apoye esto y los va a ayudar entre las diferentes de salvar vidas y enterrar personas. Gracias por la invitación a este encantador país. Muy amable, gracias.